hacer una historia ahora que luego tengo que ir a Plasencia a comprar, a buscar unas cosas. Voy a buscar una botella. Bueno, la goma. Con la goma le echamos. Está la goma era. Menuda tupa. Vamos a enganchar esto aquí. Acho. Vaya hielo que tenemos en Extremadura dura. Vaya hielo que tenemos en Extremadura dura. Vamos a echarle gasolina. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitar el sonido de los WhatsApp. Vamos a quitar el sonido de los WhatsApp. No se puede porque... Mira qué buen día hace hoy. Ya está desconectado los WhatsApp. Hoy hace un buen día, plantéatelo así. Ay, ay. Frío, pero bueno. Esto está helado. Está helada la goma. Ahora quitan la subvención del gasoil agrícola. Esta es la subvención. Vamos a dejar para el duper un poco. Los chupitos de gasoil por la mañana están muy buenos, te mantienen caliente. Ah, buen día. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis cuál es el olor del fracaso del gasoil? Dice, ¿verdad? Dice, si hueles a gasoil es el olor del fracaso, oler a gasoil. Ah, buen día, aquí tenemos más carne, aquí tengo más carne que los carniceros. Esto es para comernos nosotros. ¿Y estos dos cabritos qué? Y aquí dos cabritos. Uf. Dos cabritos colgados. Mira qué cabrito. Y este es el cordero que nos vamos a comer. Cordero que te limpias el pecado. Pues sí, el olor del fracaso es el olor del gasoil. Si hueles a gasoil te dicen que eres un fracasado. Es verdad, ¿eh? Todos los pobres olemos a gasoil. Cago en Dios, con el gasoil. Es cierto, a mí siempre me lo han dicho y dice, ¡guau! El olor del fracaso es el olor del gasoil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desenganchar el remolque y vamos a ir a las avileñas, a llevarlas a un cercado. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. No se dice la mujer, de venir aquí a pasar Navidades en el pueblo, si aquí ni hay nada, ni puede salir a ningún sitio, no sé para qué quiere venir aquí. Tenemos que ir a comprar todo fuera, todo hacerlo fuera, y aquí no hay nada.
No sé qué tontería he hecho yo. Pues habernos quedado en Plasencia. ¿A que sí? Nos quedamos en Plasencia mejor, porque aquí no hay nada. Todo esto el pueblo es solo para campo, aquí nada más hay campo. Aquí no hay nada más. Cago en 10. Es verdad, yo no sé por qué se han empeñado en que pasa aquí las navidades. Cuando aquí no salen porque no salen. No pueden salir, no pueden nada. No sé, para estar en casa encerrada. Una tontería, eso he dicho, una tontería. Para quedarnos aquí. Me había ido yo para allá y el muchacho y se acabó. Es verdad, aquí nada. Ahora tienen que ir hoy a Plasencia. Mira que tenemos de todo. Tienen que ir a comprar más. Aquí no hay bares para salir, no hay nada. Están las mujeres encerradas en casa. Las 3 están en casa encerradas. ¿No sale? No pueden salir. ¿Dónde van a salir si es que aquí no hay nada? Eso lo he dicho. No hacen caso. Dice, no, aquí mejor que tenemos. Sí, ya ver. Está el hijo echando estiércol a los olivos. Vuelve a casa por Navidad. Esa tontería de habernos quedado aquí en Navidad, os lo digo de verdad. Aquí no hay nada, es que no hay nada, absolutamente. Se lo he dicho, no me hacen caso. A mí nadie me hace caso. No me escucha nadie. Si es que es verdad, no me escucha nadie. No me escucha nadie. Ni el móvil esta mañana se quiere desconectar el móvil. Ah, pues, no me escucha nadie. Le digo que para qué es. No voy a llevar a los perros ahora porque espantan las navideñas. Vuelve a casa, vuelve. Por Navidad. Es que ahora mismo, diga lo que diga, en Plasencia hay bares para tomar algo para ver, es que aquí no hay nada absolutamente. Están las 3 encerradas en casa, solo al ganado que van conmigo y ya está. Hay un ambiente en el pueblo que vamos. Encima ponen villancicos de estos tristes. Estas 2 días le tienen puesto el altavoz, el DJ del ayuntamiento, el DJ, pone música, pero no sabe la música que pone. Voy a dejar la puerta abierta. Ponen música, está muy lento, muy villancicos lentos, parece que estamos de entierro. Madre mía. A buen día, anoche soñé que se moría un muchacho de un pueblo de aquí al lado. Se está muriendo un montón de gente con 50, 60 años, pero mucha gente, ¿eh? Donde quiera que voy, hay gente muerta, Qué cosa más rara, Sí, hombre, sí. Vuelve a casa por Navidad. Es verdad, ¿eh? Una tontería quedarnos aquí las Navidades. Es que no hay nada absolutamente. Hoy mismo, a Plasencia. Mañana tengo que ir a otro sitio a comprar, que me han mandado otro recado. Y si es que, si es que no puede ser. Dos pueblos, pues para ganado, sí, para nosotros, pero aquí las mujeres a ver qué hacen, encerradas en casa o a trabajar al campo contigo, no hay otra cosa. Todo lo que necesitas tienes que irte fuera a buscarlo. Si es que aquí nada.
Así está España. Toda la España rural se viene a pique. En el mundo rural el problema es eso, que las mujeres no hay nada para las mujeres. Bueno, ahora nos han salido todas súper ganaderas cuando toda la vida ha habido mujeres ganaderas. Pero desde que se descubrió la ganadería, toda la vida ha habido mujeres ganaderas. Parece ser que solo hay mujeres ganaderas ahora. Antiguamente las mujeres no eran ganaderas, por lo visto. Las mismas mujeres, es que salen en las redes sociales. La mujer ganadera, pero si antiguamente las mujeres están siempre con el ganado, por Dios. Estaba igual que el hombre, todo igual juntos, ¿qué más da? No, es ahora, en la época de las nuevas tecnologías, quieren reivindicar la importancia de la mujer ganadera. Antes eran ganaderas, de verdad, y ahora también las hay, claro que sí, pero es que ahora estamos, madre mía. Cualquiera muchacha que tenga 4 ovejas su padre o su marido, se coge un móvil, se hace 3 vídeos con las ovejas y ya es ganadera. Ya empiezan todos. ¡Hoy qué ganadera es! Es cierto, ¿no lo veis que no os estáis dando cuenta que están así ahora mismo? Tanto feminismo, tanto ahora ya solo hay mujeres ganaderas en el 2023-24. Antiguamente no eran ganaderas, no. Pobrecita la de antes, esas sí que trabajaban. Y lavar toda la ropa y toda la ropa, coser para lavar en los ríos, con el agua congelada. Eso es cierto, las mujeres... Vamos, yo conocía hasta a mi madre lavando la ropa con el agua congelada. Hacer queso, cierto, pues no trabajaban las mujeres de antes. Hoy ahora. Ahora salen en el móvil, son ganaderas acérrimas. Y la que coge un tractor se la está en la televisión. Oh, voy con un tractor, una mujer con un... Ya ves tú, qué cosa más rara. Esto no puede ser. Es que luego me pasa, luego la culpa es mía porque venimos al pueblo. Luego me riñen a mí las 3. Yo le he dicho que hagan lo que quieran. Que aquí no hay nada, que en el pueblo no hay nada. ¿Qué quieres que haya? Pues disgusto unos pocos hay. Ah, buen 10. Así que vamos a ir a Plasencia a comprar hoy. Me quieren meter en el redil. Va, tengo que desconectar el móvil para cambiar el recinto de las vacas. Va, es igual. Creo que estos pueblos no hay nada absolutamente. Aquí para las mujeres estos pueblos no son. Porque no hay nada, no porque están todo el día encerradas en casa, no tengo otra cosa que hacer, no hay nada. O van al ganado contigo o al ganado encerradas en casa. Aquí no hay más. Qué raro que venga un coche para acá esta mañana. Y encima este tío que es el que menos madruga del pueblo. Vamos, es que se irá de viaje. Se irá de viaje o lo que sea. Y por eso le habrá venido por aquí esta mañana. Es raro que haya venido por aquí un coche esta mañana. Pues voy a dejar el coche aquí, porque tengo que traer las vacas aquí. Voy a ir andando. Madre mía, qué ruina más grande.
Es verdad, luego la culpa es mía por estar en el pueblo. La culpa luego es mía siempre. Qué pena. Estos pueblos se acabaron ya, se acabó la vida de pueblo. Aquí nada más ya, nada, esto está todo acabado. Ahora mismo. Aquí es Navidad. Hay que pintar aquí en Navidad. Nada. Si llamas ahí que 2 bares. Buen 10. Ay, qué vida más dura. La de pastor. No, la de cabrero. ¡Toma! ¡Toma! Si vienen, están ahí en esos olivos míos. Las vamos a meter aquí en ese cercado ahora unos par de días. Uf. El camino de los valles se llama esto. Esto estaba antes todo sembrado, todo de regadío, todo sembrado, todos estos huertos. Uf. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Mira el sol dónde va. Ay, qué vida más dura. Os lo digo yo que esto de va fracasando. Vamos, el mundo lo acaba, pero acaba total. Aquí son entre los 4 mamporreros que trabajan en los ayuntamientos y a correr. Los demás estorbamos. Todos estos huertos, todo esto se sembraba, todos estos huertos, mira cómo están. Este se vende, que tiene una fuente ahí. Hablando de vender, si supierais la gente, es que esto es increíble, para que veáis lo que hay en este pueblo. Esto es increíble para que veáis la gente que hay en este pueblo. Han venido unos seguidores míos estos días que quieren comprar una casa. Bueno, ven la casa en Mira Anuncio por 50 y tantos mil euros. Y han ido a ver la casa y le piden 78.000 euros. Y dicen los seguidores, pues si la tienes puesta en Mira Anuncio en 50 y tantos. No, se habrá equivocado Mira Anuncio, yo vendo a robarle, pero es que a robarle a la cara, macho, es que esto es increíble, la tienen puesta en Mira Anuncio en 50 y tantos y vienen a comprar la casa, que le iban a dar los 50 y tantos. Ahora han perdido el trato los bobos. Y coge la mujer que es una lagarta fina, no 78.000 euros. Dice el hombre, pero si usted la tiene anunciada en 50 y tanto, 56 o 54, no sé en cuánto la tiene. Ah, pues se habrá equivocado. No, fijaros cómo son la gente de este pueblo, ¿eh? Madre mía, pues ha perdido la mujer el trato, ya no se la han comprado la casa. Pues si estás pidiendo 50 y tantos en Mira Anuncia, ¿qué vienes ahora después a pedir más? Oye, como si fuera, ¿sabes? Que tratan a la gente analfabetos, que la gente no mira lo de Mira Anuncio. Vamos. Ayer una risa. Esos días hoy decía el tío que decía uno de mi pueblo, sí creo que tú dices Jesús, y es que aquí nada más hay que... Cada día me sorprende más este pueblo. Y digo, pues no ves lo que hacen. Tienen la casa en 50 y tantos mil euros. Vienen a comprarla y le pide a la mujer 70 y tantos mil. Joder, la lagarta, sacarle 20.000 euros más. ¡Toma! Está el muchacho quitando aquí bardasca, echando el estiércol a estos olivos. Aquí voy a plantar los castaños. Simplemente para cuando yo me muera que queden aquí. ¿Para qué quiero este trozo de monte aquí? Dios, cómo huele a cabra del estiércol que está echando el muchacho, huele a cabra hasta para aquí. ¡Buah! Pronto me llaman la atención. ¿Cómo huele el olivar a cabra? No. He dicho que no se lo eche, dice que se lo echa en el tronco, que luego los parrama más. He dicho, si échalo ya esparramado, que después lo labramos. Mira que esterca le está metiendo el muchacho a los olivos. Estiércol puro de cabra. Mira. ¡Toma! Le está quitando los bardascas de abajo y le está echando estiércol. Ahora después los limpiamos por arriba. A este le gustan los olivos, a mí los olivos no me gustan, desde luego. Le voy a echar también de pollo, porque el pollo tira para arriba al olivo mucho, pero es que me da miedo echar pollo porque eso está muy contaminado. Y todos los días te apaga con los remolques, los va echando y quitando los tallos. No, cómo huele olivar a cabra, macho. ¡Toma!
Aquí viene otra vaca. Bueno, os dejo que tengo que desconectar esto para cambiar los collares. Luego os hago otro directo.